uno de los milagros centrales del Evangelio de San Juan. Él va a Betania, sus hermanas, las de Lázaro, le habían mandado avisar al Señor Jesús que Lázaro estaba ¿qué? Enfermo, que estaba enfermo. Y el Señor Jesús, en vez de ir inmediatamente a la casa de su amigo, se queda 2 días más en la ciudad de donde estaba, que estaba más o menos a unos 40 kilómetros, 4 vueltas a las transversales, en caminos de aquella época. Y llega después a Betania y han pasado 4 días, diga conmigo 4 días. Con eso nos apropiamos de lo que la palabra nos da y entendemos que aunque nuestra situación puede ser urgente, Dios no es un Dios de afanes. Él llega cuando Él quiere. Lo usual para nosotros es que pensamos que si nos da ese catarrito, esa tosecita, el Señor pues va a responder nuestra oración para que nos sane, pero a lo mejor en el plan de Él está que te mueras. Dígale de lado, te mueras. Pero no para que quedes muerto eternamente, y en este caso no para que quedara Lázaro muerto biológicamente. Él lo vuelve a traer. Pero al iniciar el capítulo usted va a encontrar que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Diga eso conmigo, para la gloria de Dios. Todas las situaciones malucas que a mí me pasen, así se vean terribles, como en este caso, Dios quiere obrar su gloria para mostrar su favor en nuestro favor. Entonces Jesús ahora le ha dicho a las hermanas, porque se encontró con ellas dos, Marta y María, que Él es la resurrección. Diga conmigo, la resurrección. Ahorita cantábamos que el Señor Jesús pues es el camino, es la verdad y es la vida. Y no sabemos eso de memoria porque siempre lo hemos repetido, y de hecho el Señor Jesús lo dijo aquí en el mismo Evangelio. Pero en un versículo anterior a este, Él dijo: yo soy la resurrección. Se identifica de una manera completa con la vida absoluta de la eternidad y está guiando a las hermanas a un reto de fe. Quiero decirte que entre más camines con el Señor, más retos de fe vas a tener, porque la relación con nuestro Dios es intensamente dinámica, y la única forma de probar la fe es como cuando usted prueba una 4x4 en un pantanero. La fe se prueba en medio de los problemas. En tiempos de holgura y de paz no hay fe para probar, porque en la abundancia, ¿para qué fe? En la plenitud, ¿para qué fe? Por eso dice el hermano del Señor Jesús, llamado Santiago, en su carta, que tengamos por sumo gozo cuando estemos en medio de diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y entonces lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos en este caminar, por lo menos desde que creímos hasta que nos vayamos con Él, es algo que al ser humano agitado no le gusta, y es paciencia. Mira al del lado, estrújelo y dígale: paciencia. Paciencia no solamente para esperar, sino la actitud correcta en medio de la espera. Porque yo puedo tener paciencia en desespero y decir: pues ya me tocó, ¿qué se va a hacer? Y quejándome, una plañidera, mejor dicho, un quejumbroso. Eso no quiere el Señor que salga de nuestra boca. Él quiere que descansemos en su perfecta voluntad. Otra de las cosas que vimos es que a Lázaro lo habían sepultado en una cueva, y a la cueva le habían puesto una roca encima, grande, no cualquier piedrita del camino. Y Él le dice a las personas que quitaran ¿qué? Que quitaran ¿qué? La piedra, porque el Señor Jesús, siempre que llega a nuestras vidas, corre la piedra. Y gente tan cercana como Marta le dice al Señor Jesús: hiede ya, el olor es muy fuerte. Hay una versión que dice: el olor es espantoso. De esa manera está
ya la putrefacción del cadáver de Lázaro. Sin embargo, hicimos la alegoría y la aplicación de que Dios siempre que llega a nuestras vidas corre la piedra para que todo lo nauseabundo que hay en nosotros salga. Y entonces si llega a tu empresa, empieza a destapar todos esos podridos que hay de evasión, de su facturación, de coimas, de cuanta cosa, porque todo eso huele ¿qué? Mal. El único que te puede acercar es el Señor Jesús, nadie más, porque hasta la hermana que tanto amaba a Lázaro le dice: no, Señor, y he de ya, mi hermanito muy querido y todo, pero yo mejor lo espero en el día de la resurrección, en el día postrero. Eso era prácticamente. También llega el Señor Jesús a esa relación matrimonial, corre la piedra y sale toda esa basura que hay oliendo ahí mal. Claro que nosotros la perfumamos con perfume francés y todo, y con palabras bonitas, pero Él va hasta el fondo y revuelca esa relación que está fundamentada sobre ninguna solidez, y Él quiere fundamentarla en la roca. Entonces por eso corre ¿qué? La piedra. Lo mismo, el Señor corre la piedra de las amistades, porque es que hay amigos y amigas más falsas que una moneda de cuero, que un billete de 3,000. Entonces Él tiene que correr toda esa piedra y que todo lo nauseabundo que hay salga. En las mismas congregaciones el Señor tiene que correr la piedra, porque hay una cantidad de mortecinas malolientes por ahí que están en nuestros corazones, y Él necesita purificar todo eso para que podamos servirle para la vida eterna. Diga conmigo: para la vida eterna. Entonces Él gritó: Lázaro, ven ¿qué? Fuera. Si yo grito, ustedes gritan: Lázaro, ¿qué digo? Ven ¿qué? Él te saca de ahí. El Señor quiere sacarte de allá, de ese ostracismo en el que te mantienes escudado en tu vida secular, en el ateísmo mismo, en la misma religión, y Él quiere que vamos a oler bueno, porque si alguien estaba preparado para entender al ser humano caído, porque el Señor Jesús dijo que Él venía por las personas que estaban enfermas, no por las sanas. Él dijo a los fariseos y a los escribas que los censuraban, les dijo: miren, a ustedes las prostitutas y los publicanos se les van a adelantar en el reino de los cielos, porque he venido por los que están enfermos, no por los que se creen que sanos. Entonces casi que podría decirte: entre más maluco huela tu vida antes de llegar al Señor, hasta mejor. Eres un objetivo para Dios. ¿Estamos acá? Bueno, hasta ahí la aplicación a nuestras vidas. Pero en este caso hay una resurrección de verdad. Entonces el Señor Jesús, que ve lo que haces, y en este evangelio lo hemos venido leyendo versículo a versículo, palabra a palabra, porque no tenemos ningún afán. El mismo Señor Jesús que vio que Natanael estaba debajo del árbol y le dijo: yo te vi cuando estabas debajo del árbol antes de llegar a mí. El mismo Señor Jesús que en el capítulo 2 transformó el agua en vino, y vino de gran calidad. El mismo Señor Jesús que expulsó a los mercaderes del templo porque habían vuelto el templo en un negocio. Allí en ese templo se vendían cantidades de cosas, se vendían animales, se cambiaban moneda romana por ciclos del templo. Habían hecho un negocio tremendo de eso. Mejor dicho, parecía eso una entrada al estadio. Vendían chicles, papitas, galletas, mantecados, cuanta cosa. Se había conformado un negocio, y el Señor Jesús echa todo eso del templo. Cuando la iglesia del Señor se vuelve un negocio, Él tarde o temprano quita esa piedra y sale todo lo maloliente. Entonces también el Señor Jesús, que sanó a un hijo de un funcionario que estaba enfermo, el mismo que le ofreció nacer de nuevo a Nicodemo, el mismo que le ofreció agua que salte para vida eterna a aquella mujer, el mismo que sanó al paralítico, el mismo que en el capítulo 6 alimenta 15,000, el mismo que libera a la mujer adúltera y le dice: ni yo te acuso, mejor vete y no peques más. El mismo que sana al ciego es el que ahora reta la muerte y hace un gran milagro. Y ese gran milagro efectivo y comprobado, porque están las Sagradas Escrituras, y usted me dirá: pero es que las Sagradas Escrituras, ¿qué significan? Significan que cuando estamos hablando de la Biblia, es un libro que históricamente se puede comprobar por los métodos científicos. O sea, lo que hay allí narrado es real, y se dice que Lázaro, ven fuera. Ahora, no es la única resurrección que el Señor Jesús ha hecho. Usted en el Evangelio de Lucas puede encontrar que el Señor Jesús resucita
toca al huerfanito, hijo de una viuda que iba en Naín, y iban al entierro, y el Señor Jesús vio la aflicción de aquella mujer, se acerca y toca el féretro y el muchacho se levanta. Pero en este caso ni a tocar el muerto va, no es porque oliera maluco, sino que el Señor tiene el poder suficiente, porque es Dios, para hacer milagros, inclusive ¿a qué? A distancia. Así que cuando usted clama al Señor, usted no tiene que esperar a que un querubín baje del cielo, o que una persona muy ungida vaya y lo toque o la toque. No, usted puede entender que Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Él está en todas partes y escucha su oración. Lo otro que aprendimos también es que a veces uno tiene un problema y se pone a hablar del problema, le saca pelos al problema, raíz cuadrada al problema. Me encuentro con el uno, con el otro, y me preguntan, ¿cómo estás? Y yo, no, en un problema. Sí, y empezamos a hablar del problema y hacemos una logística del problema. Pero cuando el Señor Jesús manda a llamar a María, los judíos que estaban llorando en la casa con ellas dijeron para ellos, vamos detrás de ella porque seguramente va al sepulcro a orar. Y ella era para donde el Señor Jesús, enseñanza. Cuando usted tenga un problema o una situación difícil, en vez de correr hacia el problema para hablar del problema, corra hacia el Señor Jesús, que es el que se lo puede solucionar, por favor. Y entonces, en vez de correr hacia el problema, corramos hacia el Señor Jesús, porque a veces corremos en la dirección equivocada, aún en nuestras oraciones. Como si el Señor no supiera, entramos al aposento secreto, si es que oramos en secreto, y le decimos, Señor, es que aquí está el problema mío es con este hijo, con esta hija, con mi marido, con mi mujer, con la empresa, mi salud, y empezamos a hacerle parecemos un vademecum de situaciones que le presentamos, de enfermedades al Señor, y inclusive le decimos que la medicina me obre. ¿No ha oído usted esa oración? Que Señor, que este mejoral me obre. ¿Conocen el mejoral? Eso es de mi época. Entonces una aspirina, pues. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. María sabía que el Señor Jesús tenía la solución, no el problema. Los problemas no traen sino más problemas. El Señor Jesús siempre trae soluciones, y a su tiempo. Ahora entonces mi Señor Jesús reta la muerte. Pero quiero abordar hoy algo que ustedes y yo debemos estar preparados para enfrentarnos. Usted y yo somos personas que ya creemos, mucho o poquito, pero ya creemos. Pero alrededor nuestro todavía queda un remanente de personas que no creen, porque o no han nacido de nuevo, o habiendo nacido de nuevo no han renovado su mente. Entonces siempre van a seguir hablando como si no les hubiera pasado un encuentro espectacular con el Señor Jesús, porque eso es lo que ocurre cuando Él llega a nuestras vidas. Y entonces ese enemigo ahí latente que estamos enfrentando a nuestro alrededor se llama la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Y quiero que esta noche veamos que el Espíritu Santo dejó algunos versículos para mostrarnos lo fea y maloliente que es la incredulidad. Y el asunto con la incredulidad es que no hay nada para hacer por ella. La incredulidad está rodeada de temores, la incredulidad está rodeada de imposibles, la incredulidad está rodeada de no se puede, la incredulidad está rodeada inclusive de religión, porque hay religiones para las cuales todo es imposible para Dios. Y entonces usted y yo debemos estar preparados, porque los que hemos sido llamados a creer debemos defender nuestra fe de aquellos incrédulos que quieren robarnos esa fe que Dios nos ha entregado por el Espíritu Santo. En este caso, dice la Escritura, después de que Lázaro sale, que el Señor Jesús hace partícipe del milagro a algunos que estaban por allí. Y el que había muerto salió con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Era la forma de amortajar a los orientales, específicamente entre los judíos. Y Él le dice a la gente, el Señor Jesús, voy a ir rápido porque esto ya lo vimos, Jesús les dijo, desatadle y ¿qué? Desatadle y ¿qué? Y dejadle ir. Enseñanza allí. Desatadle y ¿qué? Y dejadle ir. El Señor Jesús no es religión. El Señor Jesús es divinamente autosobrado en esto. Él le hace un milagro a alguien y no le dice, me tiene que seguir. De aquí no puedes salir. La religión sí te ata. La religión te dice, tienes que creer en esto, no puedes creer en aquello, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello. El Señor Jesús le dice, desátenlo y déjenlo ¿qué?
Ir, si me quiere agradecer bien, si no me quiere agradecer tan bien, si me quiere seguir otra vez está bien, de pronto resucitó medio raro y no me conoce, ¿cierto? Entonces el Señor es incluyente, pero no te ata. La religión sí te ata. Tú vas a estar expuesto a religiones que te dicen, esto está malo, lo otro está malo, usted no puede hacer esto porque esto no lo hacemos nosotros, esto lo hacen otros, pero esto no lo hacen aquellos. No se trata de eso. Jesús dice con toda su obradez, desatadle y qué, y dejadle ir. Él por ningún momento y por ningún lado le está diciendo a la gente, y entréguenle una tarjetica con la dirección de donde nos congregamos para que vaya. Sí, agárrenle bien el teléfono y el email para que le podamos estar escribiendo y contándole acerca de nuestros programas y de las cosas que nosotros hacemos. Jesús dice, desatadle y qué, y dejadle ir. Mejor dicho, en palabras de Dios, si le da la gana, que me siga. Esto no es obligatorio, es completamente voluntario. El libre albedrío rebosa de la boca del Señor Jesús cuando dice, desatadle y dejadle ir. Y aquí viene algo lindo. Entonces, muchos, diga conmigo, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, recuerden que salieron detrás de ella porque pensaban que iba a ir a llorar. Muchos, entiéndase bien, no todos, muchos de los que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué ocurrió? Creyeron en Él. Otra cosa es que el Señor Jesús no nos hace adictos a los milagros, aunque nosotros podemos vivir todos los días un milagro diferente, porque tampoco el Señor quiere que vivamos como una fe de museo. Y entonces, si usted es creyente hace algunos años, usted puede decir, ay, ¿te acordás? Aquel tiempo tan lindo, en 1970 y pico, en que el poderoso quedó campeón, ¿se acuerda? Sí, no, él no está hablando de esa clase de cosas. Él viene de milagro en qué, en milagro, y les hace uno este año. Entonces, el asunto acá, mis amigos y mis hermanos, es que nuestra fe no es una fe de museo. No es como usted entra al Museo de Antioquia y ve allá por allá una cosa antiquísima, otra. Entonces nosotros no podemos vivir diciendo, ay, ¿te acordás? Usted que es pareja con su esposa, ¿te acordás, mi amor? Como el Señor hace 52 años nos restauró nosotros como íbamos de mal. No, usted puede estar contando día a día la cantidad de cosas y de provisiones y de actuaciones que el Espíritu Santo está constantemente haciendo a su favor. Y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en qué, en Él. La gente de la actualidad, nosotros sí por la fe, porque la fe es como una máquina del tiempo. Nosotros por la fe podemos ir a hace 2000 años y estar allí en Betania y casi que sentimos el hiede ya cuando Marta le dice al Señor Jesús que su hermano, el cadáver de su hermano olía mal. Pero también podemos ir hacia el futuro y estar en Apocalipsis y ver cómo el retorno del Señor se da. Pero en nuestra generación, la gente, mucha gente que está a nuestro alrededor va a creer no por lo que el Señor hizo ni por lo que el Señor hará, sino por lo que el Señor está haciendo actualmente en tu vida. Entonces tú no eres una pieza de museo, tú eres un creyente lleno de vida en el cual continuamente están ocurriendo cosas. El asunto es que no las alcanzamos a publicar porque nos vivimos quejando por lo que nos hace falta y no vivimos dando gracias por lo que el Señor nos está dando. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Y vieron lo que Jesús hizo y creyeron en quién, en Jesús. La idea de todos los milagros es creer en Cristo Jesús. Porque si solo creemos en el milagro y me independizo de la persona de Cristo Jesús, pierdo la sazón de los milagros, porque el Señor Jesús dijo al principio de este capítulo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? De Dios. Y además agregó, y para mi gloria. La gloria se la llevan el Señor Jesús y el Padre, y el Espíritu Santo se las entrega toda a ellos, porque ellos son Dios. Si nosotros caemos en el error de tener como especie de superestrellas dentro de las filas del cristianismo, vamos a estar siguiendo hombres que Dios usa mucho y tal vez nos perdemos la oportunidad de seguir al Dios que debemos seguir. ¿Están conmigo, mis amigos? Dios no comparte su gloria con nadie, así alguien se la quiera robar. Entonces, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en ¿quién? En Él.
Recuerden, muchos, no todos, porque otra parte del grupo, y aquí es donde viene lo que les decía, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Mientras hay gente que cree en Jesús, otra corre a denunciar a Jesús ante el aparato religioso de la época. Diga conmigo, religión. Bien dijo Jesús en Marcos capítulo 7, parafraseando, que hay religiones que enseñan tradiciones de seres humanos y con eso invalidan la actuación de la palabra de Dios. Usted me dirá, John, pero si la palabra de Dios es superpoderosa. Nadie está diciendo que no. La palabra de Dios, pero hay algo que la anula: la tradición de los seres humanos. En el evento que les estaba hablando de Marcos capítulo 7, se trataba de que los judíos de aquella época no comían nada si no se habían lavado las manos muchas veces. Entonces el Señor Jesús les demostró que había hecho limpios todos los alimentos. Y además les dijo que podían comer de todo, porque no es lo que contamina al hombre lo que entra en el hombre, porque lo que el hombre se come pasa por el aparato digestivo y sale a la letrina. Mas lo que del hombre sale, es decir, lo que hay en su corazón y en su mente, es lo que contamina al ser humano. Entonces nuestro Señor Jesús se ve asediado en su época, hace 2000 años, cuando vino, por una religión que, aunque Él amaba a los judíos y los había hecho su pueblo, los judíos no lo amaban a Él como Dios y se habían ido por los linderos, y ya vamos a ver qué era lo que más les preocupaba a ellos, menos la persona de Dios. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. En otras palabras, los apiaron. Por allá levantó un muerto. ¿Quién? Jesús, ese que se dice que es Dios. Entonces, dice la Escritura, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ojo pues, cada vez que hay un milagro en tu vida, de restauración, de reconciliación, de bendición, de prosperidad, en fin, de revelación, la gente que no cree y está a tu alrededor harán una reunión extraordinaria. Diga conmigo, extraordinaria. O sea, no importa dónde estén, se reúnen, se llaman, se comunican, hacen un enlace. Porque un milagro siempre provoca en los incrédulos reunionitis. Ellos se reúnen a ver cómo van en detrimento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: puede que para usted sea ajeno a esto, pero los sacerdotes eran la clase gobernante sacerdotal entre los judíos y eran los únicos que podían ministrar en el tabernáculo. Los fariseos eran una cantidad de personas, la secta más rigurosa de los judíos, que creían en la resurrección y todo, pero el problema de estas personitas era que creían saber más que el Señor Jesús, que es Dios. Y el concilio era una especie como de junta directiva que ellos reunían. Esa gente se reunió en torno al milagro que el Señor Jesús había hecho, y uno puede pensar: hombre, caramba, se van a reunir como para premiarlo, darle las llaves de la ciudad, hacerle alguna mención de honor en la situación. No. Dice la Escritura, escuche esto, y de esto es lo que usted debe defenderse y de lo que se debe defender. Miren lo que dice: ¿qué haremos? Ellos se preguntaban, reunieron a la gente para eso, porque este hombre, el Señor Jesús, hace muchas ¿qué? Muchas señales. ¿Qué haremos? Estamos encartadísimos, para que lo pongamos en paisa. Hagamos lo que hagamos, ese Jesús es imparable. La gente a tu alrededor se reunirá y dirá: pero ¿por qué a esa pareja Dios lo respalda tanto y a nosotros no nos funciona nada? Pero ¿por qué se ven tan felices después de tantas situaciones que vivieron aberrantes en sus vidas? ¿Me entiende? Les da urticaria esa clase de cosas, no los deja dormir. Que Dios te respalde, pero es que resulta que tú llegas a tener una fe que escandaliza a los demás. Una fe simple, una fe llana, no escandaliza a nadie, pero una fe que pueda creer en milagros como el que acaba de ocurrir, entonces eso sí pone a los que no creen a temblar. Diga conmigo, incredulidad. La incredulidad tú la puedes encontrar donde menos lo piensas.
Lo puedes encontrar en un hermano o en una hermana de sangre. Lo puedes encontrar en tu esposo o en tu esposa si aún no has llegado a Cristo Jesús. Lo puedes encontrar en la universidad. Tú llegas allá bien cristiana, bien creyente, y te empiezan a legislar una cantidad de cosas incrédulas que si tú no te das cuenta, de un momento a otro resultas descreída y descreído. Lo encuentras en el colegio, allá donde hay una junta directiva donde se reúne, porque para el que no cree todo es imposible. Diga conmigo, todo es imposible. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Permítame acompañar de comparaciones de lo que ocurrió hace 2000 años con lo que puede estar ocurriendo en tu vida hoy. Y el asunto es que el incrédulo tiene religión porque eran sacerdotes, tenían instrucción porque eran fariseos y tenían cargo porque eran del concilio. Eran personas de alto turmeque religioso. Pero miren la preocupación de ellos. Si le dejamos así, ¿todos qué? Creerán en él. La religión se caracteriza en que quiere hacerte fiel a la religión, pero no a Dios. O te dicen, sí, está bien que crea en Dios, pero no tanto. Venga, créalo a mi manera. Por eso usted encuentra en las que son sectas, que realmente son sectas apartadas de Dios, aunque hablen de Dios, que siempre, además de las Sagradas Escrituras, si es que las abren, tienen un libro que avala sus situaciones que no están avaladas en la palabra. Entonces usted va a encontrar que X religión tiene una revista, que X religión tiene algunos conceptos de sus altos prelados, que otra religión trae un libro adicional con una revelación que se le apareció a no sé quién. Pero las Sagradas Escrituras no les son suficientes porque precisamente las tradiciones de ellos anulan la palabra de Dios. ¿Están conmigo, mis amigos? Es interesante que esta gente que decía estar representando a Dios dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Realmente esto es asombroso. Hasta para un creyente esto es difícil de asimilar, porque se supone que nosotros estamos haciendo esfuerzo para que la gente crea. Y a veces nos paramos en la puerta y no dejamos entrar a nadie porque queremos que crean en lo que nosotros decimos, mas no en lo que Jesús vino a hacer. Y en el caminar del Señor, Él es el soberano. Y soberano significa el que puede hacer lo que le provoca, en el buen sentido de la palabra. Entonces miren que al principio les dije que a ellos les preocupaba todo menos Dios. ¿Cuál era el significado detrás de esta gente hablar así? El temor. Diga conmigo, temor. Por eso el Señor Jesús, siempre que llegaba a un lugar, encontró a que Jairo viene y le pide al Señor que por favor le sane a la hija que todavía está enfermita. Pero en el transcurso hay una gran multitud y el Señor Jesús va caminando y hay una mujer que tiene flujo de sangre desde hace 12 años y se acerca y le toca el borde del manto y queda sana de su mal. El Señor Jesús para, hay una gran conversación ahí, pero mientras eso ocurre con la mujer, se muere la niña. Y vinieron los que había en la casa, los incrédulos que había en la casa de Jairo, don Jairo, digámosle don Jairo, porque es que el Señor era muy importante allá en el Sanedrín también. Y este hombre recibe esto de los que estaban a su alrededor: no moleste ya más al maestro porque la niña se murió. ¿Sí me hago entender? No moleste más al maestro. Y el Señor Jesús, escuche lo que le dice a Jairo. Le dice, no temas, solamente ¿qué? Cree. No temas, solamente cree. Nosotros necesitamos ser creyentes llenos de vigor de credulidad y llenos de vigor de fe, que nosotros almacenemos en nuestra vida y en nuestro corazón fe. Diga conmigo, fe. Se lo resumo: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe también es el don de manifestación que me da el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12. Estoy hablando muy rápido, esperen. Hasta yo mismo me atrasé. Cuando dice que Él nos da y nos proporciona fe para creer en cosas que Dios puede hacer a nuestro favor. ¿Sí me hago entender? Usted no le puede pedir fe a quien no la tiene, porque es como pedirle peras al olmo. Usted, si va a su médico, usted es una persona que está consciente de que está enferma, por eso fue al médico. Y usted, pero además usted es creyente. Diga conmigo, creyente. Si el médico no es creyente, le va a decir, ay, doña Matilda, no, cancéleme ya la cita porque yo no sé si alcanza a salir. Es tan grave lo que usted tiene, es tan terrible lo que a usted le pasa. Claro, esa persona no ha nacido de nuevo y no ha renovado su mente
para transmitirle fe al otro, porque un galeno lleno de fe le diría, pero Dios puede hacer un milagro. Y a mí me dijeron aquí en la clínica que yo no puedo orar por nadie, pero venga, yo oro por usted y después le mando la receta para que justifiquemos la entrada aquí. Y en el nombre de Jesús, ora por ti, porque ese hombre o esa mujer están llenos de ¿qué? De fe. La academia no les pudo robar la fe. Entonces usted entra a una consejería matrimonial o una consejería para sus hijos ante las personas que tienen títulos de origen humano, respetables, muy respetables, estudian 6 o 7 años para eso o más y hacen posgrados y todas esas cosas, pero allá no les transmiten fe, de manera que le van a decir a usted como pareja, no, es que usted, yo no sé cómo se ha aguantado ese animal, aquí entre nos, pues lo mejor es que dé por muerto eso. Pero una persona que realmente está empapada de las Sagradas Escrituras, llena de fe, le dice, para Dios no hay nada que imposible. Venga, echémosle una oradita a esto, en el nombre de Jesús, y que sea lo que Dios quiere. Sí, porque a lo mejor sí se muere, sí se separan, no tiene arreglo, pero a mí lo que me toca como creyente es que creer, porque es que el título que usted y yo tenemos es de creyentes. Diga conmigo, creyentes. Y nos llaman creyentes porque creemos. Imagínense que estaba el Señor Jesús con una cantidad de gente hambrienta porque no habían estado con él más de 3 días. Y llega y le dice a los discípulos, ve, ¿de dónde le vamos a dar de comer a esta gente? Y uno dice, no Señor, ni con 200 denarios nos alcanzaría. Otro dice, pues los denarios sí los hay, pero las tiendas están muy lejos. Y salió un peladito, un niño, diga conmigo, un niño que en su zurrón, en su mochila, traía unos panecillos y unos pececitos de esos de quebrada, unas buchonas cualquiera. Y se le arrima a Felipe porque como alrededor del Señor Jesús se levanta una cantidad de gente religiosa como escoltas y él no es ninguna superestrella como para que le hagamos eso. Él se puede defender solo, se puede transportar, puede hacer lo que quiera. Y el niño, pues respetando eso, le entrega la mochilita, creo que fue a Felipe, y le dice, dígale al Señor que qué puede hacer con esos pececitos, que de todas formas yo me los como en un zarpazo, pero él puede hacer alguna cosa. Y de esos peces y de esos panes alimentó 15,000. Diga conmigo, 15,000. Con razón el Señor Jesús dijo, de los niños es ¿qué? El reino de los cielos. Recuerdan que los que nos vamos creyendo muy adultos, muy mayores, porque a uno se nos olvida que fuimos niños. ¿Ha visto esos hermanos en otras congregaciones, en otras latitudes, que los niños empiezan a correr por ahí, por entre las sillas, a jugar con los juguetes, a tirar las cosas para arriba y se les va saliendo como el Herodes que llevan por dentro, ¿cierto? Y quieren como perseguir a los niños como para matarlos. Y el Señor Jesús, viendo eso, porque los discípulos no querían dejar acercar a los niños para que los tocara, les dice, hey, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es ese murmullo ahí? No, que hay unos niños aquí que vienen a que usted los toque y nosotros hemos decidido que aquí no se tocan niños. El Señor Jesús, calmado, dice, déjenlos pasar y no se lo impidan, porque de los tales es que el reino de Dios. Y en otra ocasión dice, ay de aquellos que haga tropezar a uno de estos más pequeños. Porque uno nace del vientre de la madre sin ninguna tara encima, ¿cierto? Y uno arranca creyendo. Acuérdese cuando usted era niña y niño, haga el esfuerzo y verá, acuérdese. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero acuérdese, usted creía, usted sabía que había un Dios arriba en los cielos, y de pronto empezó y llegó a esto que es usted ahora. En serio, todo descreído, toda descreída, cree, no, y además puede estar creyendo como no es, pero un niño es ahí, quieto en la banda con Dios. El templo era lo que le ocupaba a esta gente, porque miren los que eran sacerdotes, los que eran fariseos y los que eran... ¿Están aquí mis amigos? ¿A qué venimos nosotros? ¿A qué? A renovar el entendimiento. Y vendrán los romanos, que a propósito, los romanos era un imperio descreído completamente, empezando porque cada César romano decía que él era Dios. E inclusive había una secta que se llamaba la de los herodianos, porque ese Herodes era un tetrarca de determinada región y tenían sus discípulos también, no creían sino en ellos. Entonces ellos temían que estos incrédulos
que representaban el statu quo político de aquella época, vendrían y destruirían su lugar santo, o sea, el templo, y además podrían destruir la nación, o sea, los judíos. El templo, quiero que recordemos de quién era realmente, de quién era el templo, de Dios. Dios lo había mandado a hacer. Él le dio a Moisés un papel para que fuera calcando lo que él estaba viendo, y así le hizo el tabernáculo. Ese tabernáculo después fue reemplazado por el templo de Salomón. Ese templo después de Salomón fue reconstruido por Nehemías y Esdras y Zorobabel, y ahora estamos frente a un templo que les hizo inclusive un gobernante romano, que se demoró 40 y pico de años en ser construido, como dice el mismo evangelio. Ellos temían que entonces los romanos, viendo que toda la gente iba a creer en Cristo Jesús porque era Dios, vinieran y les destruyeran el templo. Con razón el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos recuerdan que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita ¿dónde? En nosotros, en nuestros corazones. Es más, el libro de Hebreos me dice que nosotros somos la casa de Dios. Y además les perturbaba que de pronto dejaran la categoría de ser los israelitas, pero recuerden que el templo era de Dios y la nación era de Dios, los israelitas. Pero el hombre suele apropiarse de lo que no le pertenece, hasta en las cosas de Dios. Y entonces destruimos la fe. Y por eso te digo, estos capítulos, en estos versículos, en este capítulo, son supremamente importantes, porque pareciera que no hallamos nada para creer, sino que al contrario nos podemos enfriar viendo la incredulidad de estos, pero no es así. El Espíritu Santo me está mostrando todo esto para que yo pueda defender mi fe. Y aparece Caifás, diga conmigo Caifás. Por muy desesperada que usted esté, hermana, no le ponga este nombre a nadie. Sí, porque algunos empiezan, ¿han visto los muchachos de hoy en día buscándole nombres al hijo o a la hija que van a tener? Eso pasan por una cantidad de pero no caigan en esta. Caifás significa depresión. O sea, nivel bajo, mejor dicho, el nivel más profundo de incredulidad. Si usted quería ser incrédulo, tenía que pedir una cita con Caifás en su religión, para que saliera no creyendo en nada. De pronto se haría fanático de defender el templo y de ser un gran israelita, pero eso de creer en Dios está muy out. La tecnología ha avanzado bastante como para decir que debemos creer en Dios. Pero interesante que el Señor Jesús ante este hombre lo respetó, porque Dios respeta la incredulidad de la gente. Dios no anda de promoción. Él no anda diciendo como, ay no, me hace falta como seguidores, estoy como bajando de popularidad, y hace como algo para que la gente, no, Dios no tiene problemas de ego. Dios no tiene problemas de autoestima. El Señor Jesús, Él sabe que es Dios. Y así se le oponga una criatura de estas, Caifás. Incluso usted va a ver a Caifás y Anás muy activos en Hechos de los Apóstoles todavía, cuando Pedro una vez los increpa y les dice, ustedes mataron al autor de la vida, lo asesinaron. Y Anás creo que es el que dice, oiga, que nosotros matamos ¿a quién? Terrible. Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, entiéndase, esto es un cargo tremendo en la religión judía. Estaba de ahí para allá, no seguía nada más, seguía el lugar santísimo, ¿cierto? Pero el sumo sacerdote de aquel año, que representa una religión mandada ya a recoger por el mismo Dios, porque decidió llamarle al antiguo pacto, así le hubiera dado él, porque se estaba estableciendo el nuevo pacto, le contesta a los seguidores y les dice, ustedes no saben qué, nada. Témale a un líder religioso que a usted sea capaz el de decirle, usted no sabe nada, porque ya está mostrando su ego hiperinflado. Este líder religioso está diciendo, solo yo tengo la última verdad. Pero como estas personas no tienen el Espíritu Santo de Dios, sí tienen un espíritu, pero es el espíritu de control. El espíritu de control te mete temores, te mete miedos. El espíritu de control te amenaza.
Si usted se va de aquí, le va a pasar esto o aquello o lo otro. Ese marido que le mantiene bajo temor a sus hijos, y viceversa. O esa institución religiosa o educativa que se mantiene. Pero es que no le podemos pedir peras ¿a qué? No le podemos pedir al olmo. Del incrédulo solo puede salir incredulidad, así se vea bonito por fuera. Yo me imagino que Caifás se veía hermosamente vestido por fuera. Cuando iba a ministrar tenía una cosa que se llamaba el efod y el pectoral. Eso era lleno de unas piedritas espectaculares. Tenía además muchas elementos, su uniforme de sacerdote, pero por dentro no había absolutamente nada de fe. ¿Están conmigo, mis amigos? Escuche esto: vosotros no sabéis nada. Y se lanza esta profecía, porque es que cuando Dios quiere, hasta un gallo usa. ¿O no le dijo pues a Pedro: Pedro, cuando el gallo cante 2, usted habrá cantado 3? ¿Sí o no? No usó un gallo, no usó una burra. Por allá iba Balaán dispuesto a maldecir el pueblo de Dios, y le habló la burra, hermanos. Y el tipo estaba tan despistado que se pone a hablar con la burra y entabla un diálogo con la burra. Pedro bien dice en su carta: y una muda bestia de carga le habló al profeta para refrenarlo de su locura. Créanme, Balaán, un tipo bien, no estaba loco ni nada. La burra le habla y él empieza a hablar con la burra, y la burra misma le dice: ¿hace cuánto soy yo burra tuya? Y en serio, y le dice: ¿cuándo te he desobedecido? Y ¿saben qué el tipo le contesta? Nunca. Si me hago entender, Dios si necesita hacer eso, lo hace. Y él dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Diga conmigo: pensáis. Esa religión que controla tus pensamientos. Sí. Porque como no tienen espíritu de discernimiento, tienen espíritu de sospecha. Y si de pronto estás inclinada o inclinado para un lado, te dice: usted se está como inclinando para pensar, algo malo debe estar pensando. ¿Sí me hago entender? Es esa religión controladora que se mete a tu casa y te dice cómo la debes decorar, qué debes poner, qué debes comer, qué debes quitar. Es esa cosa terrible, pero que está ahí. Pero a pesar de todo eso, si Dios necesita hablar detrás de una burra o a través de un gallo, también puede hablar a través de un sumo sacerdote incrédulo. Mejor dicho, yo tengo una palabra para esta clase de cosas: qué pereza. Qué pereza, porque la religión controladora, no de libertad que da el Espíritu Santo, siempre está detrás de vos. ¿Con quién hablas? ¿Con quién te reúnes? ¿Qué estás mirando? ¿Qué fue lo que dijeron ahí? Si me hago entender, es ese hombre o esa mujer que está al frente de un grupo, pero está lleno de temores, porque si no está lleno de fe, ¿está lleno de qué? De temor. Mire y verá. Léase bien el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios. El Señor siempre estaba diciéndole a la gente: no tema, solamente crea. En el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías, cuando habla el Señor a través de los profetas, les dice al pueblo: no temáis. Jamás les dice: no creáis. El sistema de incredulidad siempre está detrás del ser humano para decir: no crean. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. Controladores de pensamientos. Ahora, Juan dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, en Romanos, si no estoy mal, en el capítulo 11, dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Si es por ahí, o en el 10, ve. Entre el 9, el 10 y el 11 de Romanos. Hay cosas que Dios da, y lo que Dios da no lo quita, permanece ahí. Habían hecho sumo sacerdote a este hombre, y Dios dice: sumo sacerdote es. Pero también le había dado dones a este hombre, y los dones jamás se los quitó. Porque si ustedes y yo recordamos, los dones y los cargos no salvan. Porque en Mateo capítulo 25, gente que Dios me dice que colocará a la izquierda y les dirá: no los conozco, inmediatamente revirarán y dirán: Señor, pero si nosotros hicimos milagros en su nombre, si nosotros echamos fuera demonios en su nombre. Y el Señor Jesús les dice: apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Lo único que a mí me salva es creer en el Señor Jesucristo y todo lo que Él diga y todo lo que Él haga, basado en las Sagradas Escrituras, desde luego.
¿Cómo es que Dios respalda a un sumo sacerdote que no cree en él? Lo mismo ocurrió con Aarón en sus principios. No sale pues Aarón con Moisés de Egipto, cruzan el Mar Rojo y Moisés se va a recibir los 10 mandamientos al monte y se demora para allá 40 días, cualquier demora. Y usted que se enoja porque su marido no llega a 10 minutos. Y Moisés se demoró 40 días. En ese desespero el pueblo empieza a decirle a Aarón, Aarón, ¿y dónde está Moisés? No sé, no llevo el celular. Entonces le dijeron, haznos dioses para que nosotros corramos por ellos. Y Aarón les dice que les den las aretas y las argollas y hace un becerro de oro y la gente se pone a adorarlo. Y fíjese usted que Dios castiga al pueblo, pero no castiga a Aarón, porque Dios no podía quedarse sin sumo sacerdote. Lo mismo ocurre en Números capítulo 16, cuando Aarón y Miriam, la hermana mayor de Moisés y Aarón, empiezan a murmurar, diga conmigo, murmurar. Le armaron un chisme a Moisés de esos que se arman en las mejores familias, el uno del otro. Y Dios se les aparece y castiga a María por habladora y por chismosa. Los hombres son, aclaro, más chismosos que las mujeres, pero en este caso castigó a María y dice que le apareció lepra, pero no le hizo nada a Aarón, no porque Aarón no fuera chismoso, sino porque el sumo sacerdote, no podía haber lepra sobre el sumo sacerdote, entonces no podíamos dejar varado al pueblo. El caso es el mismo acá. En este caso, Juan me aclara, esto no lo dijo. ¿Están aquí mis amigos? Créame, porque una persona le hable de Dios y le dé una profecía, no significa que sea una persona completamente consagrada a Dios, porque Dios usa lo que Él quiere y lo que tenga a la mano cuando no hay más gente. Entonces, la Escritura me recuerda que los dones y el llamamiento son irrevocables, pero ni los dones ni el cargo que ocupes es el que te salva. Habiendo aclarado esto, podemos entender lo que Caifás hizo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó. Y profetizó lo que ya venía viéndose desde el Antiguo Testamento, que el Señor Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Pero tan lindo Dios, que aunque los judíos como pueblo son supremamente especiales para Dios, no son exclusivos para Dios. Aunque Él dice, Él es mi pueblo, los judíos, cuidadito en irse a creer más que el pueblo original de Dios, que son los judíos. Pablo en Romanos nos dice que no nos debemos llenar de vanagloria y pensar, pues si me incluyeron a mí y sacaron algunos de ellos, ¿qué tanto no seré yo? No. No solamente el Señor Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, diga conmigo, cruz del Calvario. Yo sé que todo esto es muy emocionante, es muy lindo, pero nos estamos desatrasando. Esto ocurrió hace 2000 años. Estamos haciendo todo esto de desatrasarnos para podernos enfocar en lo que Dios tiene a través de Juan en sus 3 cartas y en Apocalipsis luego. Y no solamente por la nación. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios es Dios de los judíos, pero también es Dios de los gentiles. Y Juan dice, siendo judío, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban, ¿qué? Dispersos. Diga conmigo, dispersos. Esos dispersos somos nosotros. El Señor Jesús sí vino, como dijo Caifás, por el pueblo y su nación, los judíos. Pero los dispersos, aclara Juan que también es judío, somos nosotros, los gentiles. Pero hay gente que no va a creer. Eso es muy triste, hay gente que no va a creer. Entonces usted debe tener mucho cuidado de quién recibe retroalimentación. Yo sé que para nosotros, por ejemplo, un buen marido o una buena esposa sería un hombre hacendoso, pudiente, acomodadito, ¿cierto? Y que lo trate bien a uno. Pero resulta que un buen hombre, usted va a encontrar en Hechos de los Apóstoles, que acerca de Bernabé dicen, Bernabé era un buen hombre. De Esteban también dicen, era un buen hombre, pero le decían buen hombre, era porque había nacido de nuevo, estaba lleno del Espíritu Santo y era una persona llena de fe. Usted quiere un buen hombre para sus hijas, busque eso, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, con mente renovada y nacido de nuevo.
Usted quiere una buena mujer para sus hijos. Busque una mujer nacida de nuevo, con mente renovada y llena del Espíritu Santo, que lo otro se lo consiguen. Pero estas otras cosas que les acabo de decir no se consiguen, son un don de Dios. Entonces por eso dice, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y mire la reacción de los incrédulos, ya casi acabo. Así que desde aquel día acordaron ¿qué? ¿Acordaron qué? Matarle. El concilio, reunido con los fariseos y reunido con el sumo sacerdote, acordaron matar. Vaya reunión. Tenga mucho cuidado las reuniones que usted va, mi hermano y mi hermana. En el Antiguo Testamento aparece que el rey David estaba tranquilo en su palacio, pero resulta que Absalón, que quería quitarle el puesto, convocó a una reunión y muchos fueron, hizo un asado tremendo para todo el que quisiera ir e invitó a los principales. Cuando llegaron allá, sí había asado, sí había vino, pero resulta que era para hacerle una rebelión a David. Y mucha de la gente que estaba allí llegó de buena fe, sanos, pero recuerden, participaron de esa reunión perversa. En aquella reunión de hace 2000 años, muchos del concilio fueron, el sumo sacerdote fue y los fariseos fueron, pero resultaron que en esa reunión acordaron matar al autor de la vida, acordaron asesinar al consumador de la fe, se reunieron para matar a Dios. Imagínate qué reunión. Y usted y yo debemos tener discernimiento, diga conmigo, discernimiento, para saber a qué clase de reuniones nos invitan. Yo no me puedo ir metiendo a cualquier parte, porque a lo mejor salgo partícipe o de una falsa doctrina o de una cosa de rebelión o de una situación bien difícil. Sin embargo, esto todo se dio porque se tenían que cumplir las Sagradas Escrituras. Por tanto, dice la Escritura, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, porque además no había llegado su hora de morir. Él ya nos aclaró en capítulos anteriores que Él se moría el día que se tenía que morir, no el día que lo quisieran matar. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la religión contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí ¿con quién? Con sus discípulos. El Señor Jesús siempre está con sus discípulos. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús sabía dónde se sentía cómodo entre sus discípulos. Usted me dirá, John, pero ¿y Tomás? John, pero ¿y Felipe? John, pero ¿y sus discípulos? Diga conmigo, discípulos. Porque una cosa es gente que crea en Jesús y esté siendo formada en fe, y otra cosa es gente que no cree en Jesús y se esté reuniendo para matar a Jesús. Entonces, de aquí también podemos sacar un principio: quédese donde lo atiendan bien, mi hermano. ¿Bien en qué sentido? En que le sirvan la comida correcta, que es de las Sagradas Escrituras. ¿Bien en qué sentido? En que le digan la verdad si le duela, porque están preocupados por su alma y no por su bolsillo. Quédese con los que lo reciben. El Señor Jesús me enseña que yo debo habitar usualmente con la gente que tenga mi misma fe, la misma fe en Dios, porque de resto me están saqueando la fe y me van a dejar descreído o descreída. Y se quedó allí con sus discípulos. Y aclara Juan, y estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua era lo que celebraban los judíos cada año, celebrando que los primogénitos habían sido salvos de morir porque habían colocado la sangre en los dinteles y en las puertas, como les había ordenado Moisés en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13. Cada año se reunían, y aquí tengan mucho cuidado, porque uno de los grandes enemigos de la fe es la religión. Cuando yo me vuelvo una persona religiosa y no un adorador o una adoradora de verdad. Observe nomás en esta fiesta. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Se hacía cada año. Para ellos era una fiesta, como vamos a ver, pero para Jesús significaba su muerte. El Señor Jesús no fue a esa fiesta, a una fiesta religiosa más, como suele volverse la vida cristiana para algunos hoy en día. ¿Para dónde vas? Para el servicio. ¿A qué? No sé, porque pues allá de pronto consigo novio.
De pronto consigo novia, de pronto consigo quien me preste una platica, de pronto consigo quien me acompañe a tal cosa, de pronto consigo a quien me acompañe a un acto protocolario, religioso y hasta social. Y se nos olvida que uno va al servicio de Dios. ¿Cómo debe ir una persona según el libro de Hebreos en el capítulo 3 y 4? Porque dice que a los hebreos de hace cientos de años, en Números 14 y 13, no les aprovechó la palabra que escucharon, porque ellos no la estaban escuchando con fe, así tuvieran el mejor predicador de aquella época, que era Moisés. O sea, yo preparo un buen sermón, yo preparo un buen mensaje, pero usted es el que pone el estómago para comérselo. Y debe traer los cubiertos y debe traer la mente abierta con base en la palabra de Dios para recibir la palabra de Dios y avanzar en esta vida, que a propósito está bien mal. La gente incrédula anda en las perdedoras, están terriblemente mal aún teniéndolo todo. Entonces la fiesta para ellos era una fiesta, mientras que para Jesús esa fiesta de Pascua era su muerte. Escuche, ellos iban a recordar lo que había ocurrido allá saliendo de Egipto, pero el Señor Jesús iba a hacer real lo que se había profetizado en aquella fiesta en Egipto. Allá se mataba un corderito, aquí vino el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y dice la Escritura, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Había toda una serie de cosas que hacían para lavarse y no entrar impuros, mejor dicho, para ser declarados ceremonialmente limpios, como dice Levítico en el capítulo 7. Entonces hay mucha gente, en este caso, que iba a purificarse, mientras que la gran diferencia era que el Señor Jesús iba para sacrificarse. El asunto es que yo voy al servicio del Señor no para ver qué saco de ahí, sino para ver Dios qué me va a quitar a mí, que me está interrumpiendo la comunión con Él. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Esa es la gran diferencia entre una vida religiosa y una vida sacrificial. Y muchos subieron a aquella región, de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Mi Señor iba a sacrificarse y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo. Ahora, lo buscaban unos para oírlo porque creyeron en Él, y otros para matarlo. Nosotros también podemos preguntarnos hoy en día, ¿a qué venimos nosotros al servicio? ¿O a qué vamos nosotros a las Sagradas Escrituras? ¿Realmente qué comunión tenemos? Y entonces se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la qué? A la fiesta. Y para el Señor Jesús iba a ser una muerte. Prácticamente esto, el creer, se les volvió un acto religioso y social. Y así lo tomaron. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen, lo encarcelasen. ¿No he dicho? Finalmente no voy a hacer ningún comentario sobre el versículo, me da rabia. Póngase en pie y oremos, por favor. Di conmigo: Señor Jesús, te pido en el poder del Espíritu Santo que nuestro amado Padre no me deje volverme una persona religiosa, y que tome mi vida en Cristo como un acto social, meramente terrenal, meramente temporal. Te pido que me afiances en las Sagradas Escrituras, porque tú me estás preparando para la vida eterna. Hace 2000 años viniste a darme la vida eterna. Hoy, 2000 años después, yo la he obtenido por creer en ti, y debo perseverar porque hacia ti voy. Hemos orado creyendo y salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.